Shabbat Shalom, mis queridos hermanos y amigos. Muchas bendiciones para todos ustedes en esta preciosa hora. Les saluda su hermano Nelson Méndez, transmitiendo a través de Radio Shalom, extensión Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica. Y en cabina principal, nuestros amados mentores, pastores Aarón y Araceli de Morales, allá en el sur de California. Muchas verajot, amados mentores. Shabbat Shalom en esta hora. Y pues también quiero saludarles a todos los amados hermanos Morim de la Keiglot de Yehoshua. Bendiciones a todos ustedes, mis queridos y amados Morim, que también traen su comentario cada Shabbat. Y a toda la Keilah de Yehoshua, a la cual pertenecemos, saludos también a la Yeshiva Yeshua y a toda la querida audiencia de Radio Shalom. Muchas bendiciones y Shabbat Shalom para todos ustedes. Y bueno, en esta hora, mis hermanos, vamos a compartir nuestro comentario de lo que es la parashá de hoy. La parashá de hoy lleva por título Ki Tiste, que significa si se desvía, basado en Números capítulo 5, verso 11 al 31, que es donde vamos a estar meditando, vamos a estar estudiando. Y pues también es de donde toma nombre la parashá. Pero también esta parashá tiene como textos que es parte del estudio de hoy, el libro de Oseas, capítulo 4, verso 14, Salmos capítulo 100, y en lo que es el Brit Hadashah, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 22. Pero antes, quiero invitarles a todos ustedes, aunque siempre pues sintonicen Radio Shalom, que todos los días hay mucha programación en Radio Shalom, lo que es alabanza y lo que es mis hermanos, pues también en la página www.elyosoy.com, donde usted puede recibir mucha bendición a través de las enseñanzas de nuestros amados mentores Aarón y Araceli de Morales. Y también no solo hay música, mis queridos hermanos, en la página usted entra a Radio Shalom, va a encontrar música, pero también va a encontrar en la página la parashá de la semana. Y pues también en Radio Shalom está lo que es la programación semanal, donde hay mucha enseñanza cada día de la semana. Así que le invitamos a que usted pues siga en sintonía de Radio Shalom cada Shabbat y cada día de la semana. Bien, vamos a hacer una tefilá para comenzar entonces, que nos guíe el Ruach HaKodesh. Baruch atah Yehová Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Yehová noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Jehová, Dios nuestro, Rey del universo, que nos escogiste de entre todas las naciones y nos entregaste tu Torah. Bendito eres tú, Jehová, donador de la Torah. Amén. Y bien, vamos a comenzar entonces, mis hermanos. Quiero que leamos lo que es pues el libro precisamente donde vamos a estar hoy estudiando, ¿verdad? El libro de Números, en el capítulo 5, verso 11 al 31. Y vamos a leerlo para tener una mejor comprensión de lo que es el comentario de hoy y del tema de hoy, que es Ki Tiste, si se desvía. Y nos dice de la siguiente manera, verso 11, capítulo 5 de Números. También Jehová habló a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no le hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiese sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él el espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere
sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Verso 16, sigue diciendo, y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová, y luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua, y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. Verso 23. Sigue diciendo, el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar y después dará a beber a las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas y si fuere inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar y su vientre se hinchará y caerá su muslo y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda. Verso 29, 30 y 31 nos dice, esta es la ley de los celos, cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Bien, hemos leído, porque yo creo que ha sido necesario leer del verso 11 al 31 para que entendamos bien claro de qué es lo que nos está hablando. Y por eso hoy, bueno, el tema central acá son el espíritu de celos. Pero lo hemos leído para que miráramos cómo es que es esta ley de los celos, cómo había que hacer el sacerdote y qué es lo que sucedía, pues, para ahora sí poder hacer un resumen y que todos ya sabemos, habiendo leído, ya más o menos entendemos entonces lo que nos están diciendo estos textos. Y así podemos hacer, como ya dije, un resumen más entendible para todos. Lo primero que quiero que veamos acá entonces es el tema que para mí es el central, ¿sí? El espíritu de celos. Y es bien tremendo acá porque habla de los celos del marido, pero eso no significa, mis queridos hermanos y hermanas, que la mujer israelita
era perfecta en ese sentido y que no sentía celos de su marido. En ninguna manera podemos entender que la mujer era perfecta en este sentido, pero sí podemos entender que para esta época, pues, el hombre israelita era muy celoso, o había varios, ¿sí?, de los hombres israelitas que eran muy celosos. Y bueno, mis hermanos, acá em, digamos que si se descubría a la mujer o si el hombre, como ya leímos, tenía sospechas de que la mujer le había pagado mal, o sea, había caído en adulterio, entonces por eso era esta ley, ¿verdad? Por eso venía con esta ley, o por esto se hizo esta ley. Porque no había un testigo, ¿verdad? No era lo mismo de la ley de la adúltera que era apedreada, ¿verdad? Si una mujer era hallada en adulterio, obviamente era apedreada. Pero en este caso, no podemos decir que la mujer acá era hallada en adulterio, entonces por eso se hacía esta ley. Era una sospecha del marido, pero esa sospecha venía de los celos. Y, y es que ese espíritu de celos, pues es muy terrible. Ese espíritu de celos, mis queridos hermanos, por eso queremos hablar de eso, porque es un espíritu terrible. El espíritu de celos lo vamos a ver primeramente de acá de lo que es pues el contexto hebreo, de dónde viene su raíz. Los celos en lo que es el hebreo proviene de la raíz caná. Y caná, pues podemos decir que significa es arder de pasión, es intensidad, esos son los términos más claros para la palabra caná, o para la raíz de donde proviene esta palabra celos, ¿verdad? Que proviene de la raíz caná, que denota arder, pasión e intensidad. Entonces, desde ahí ya vemos que pues es tremendo, porque es arder pasión, viene de esa raíz, e intensidad. El problema es que no es una pasión buena. El problema que no es una intensidad bueno. Es algo malo. El espíritu de celos es terrible. Es un espíritu destructivo. Es un espíritu que, mis hermanos, realmente destruye los hogares. Cuando hay un espíritu de celos, en realidad ese espíritu lo que hace es destruir los hogares. Destruye los hogares. ¿Y por qué? Porque el espíritu de celos hace que entre otro espíritu, que es la desconfianza. Y cuando existe esa desconfianza en el matrimonio, pues las cosas son muy diferentes y trae destrucción en el hogar. Y no solo en un hogar que quizás viene comenzando, no solo en un hogar que quizás no tiene hijos, sino un hogar que tienen hijos, que tienen ya muchos años, pero de repente le entra el espíritu de celos, como a nuestros hermanos israelitas, que se creó esta ley para el que le entrara el espíritu de celos, y entonces hicieron las cosas bien. Cuando digo bien, me refiero a que el hombre no actuara incorrectamente más de lo que quizás ya estaba actuando, porque si eran celos que eran, pues, no
no justificados, en el sentido de que era el hombre que era demasiado celoso y realmente la mujer no le había pagado mal. Entonces se creó esta ley. Se creó esta ley porque Jehová ya sabía el pensamiento en esa época del hombre israelita, muy, muy, muy celoso, muy celoso. Y no es que las mujeres no, pero el hombre era muy, muy, muy celoso, más que la mujer israelita. Y bueno, se creó esta ley. Se creó esta ley para evitar el caos, ¿sí? Porque celos desmedidos, ¿qué pueden llevar? Pueden llevar hasta, y lo vemos en nuestra época, eh, pueden llevar al asesinato. Es terrible, pero es una realidad. ¿Cuántos hogares hemos visto que el esposo mató a su esposa por celos? O la esposa asesinó a su esposo también, o mató a su esposo, viceversa, ¿verdad? Por celos. Eh, o lo asesinó, pues. ¿Y cuántas veces hemos visto, hemos escuchado esto, hemos sabido de esto, que ha pasado en diferentes familias? Y no solo hay pocos reportes de esto, hay muchos casos trágicos así. Entonces, para evitar esos celos que pues eran de alguien que quizás eran celos infundados sobre él, no solo por el espíritu mismo de celos, sino por alguien más que le tenía envidia. Entonces se creó esta ley. No fue para avergonzar a la mujer en ninguna manera, porque si la mujer con esta ley salía inocente, el avergonzado era el marido, ¿sí? El avergonzado era el marido. Obviamente, si ella pecaba, entonces, pues ella llevaría su pecado, que era terrible. ¿Por qué? Ya leímos, y por eso podemos resumir, em, que el sacerdote preparaba unas aguas amargas y bajo juramento le hacía tomar esas aguas a aquella mujer. ¿Y qué sucedía? Bueno, ella tenía que tomársela. Y si ella eh, era inocente, no pasaba nada. No pasaba nada. El avergonzado, obviamente, era el marido, que imaginamos que tenía después que darle regalos o conquistarla, no sé, de alguna manera, porque él la conocía mejor a ella, así ya viviendo con ella hace años, siendo su esposa, por el error de haberla acusado falsamente. Em, y también tenía, obviamente, pedirle perdón a Jehová. Entonces, pero no pasaba nada. Se tomaba que agua amarga y si era inocente no pasaba nada. Pero ¿qué sucedía si era culpable? Si ella era culpable, tenía que llevar su pecado, tenía que llevar su vergüenza ante todo el pueblo. Y no era apedreada porque no había habido testigos, que dicho sea de paso, ya sabemos que la Torá habla no solo de un testigo, sino que tienen que ser más. Pero no había testigos, ni siquiera uno, entonces no era apedreada, pero al beberse las aguas amargas y estas aguas provocaban en ella algo terrible, que era la esterilidad. Entonces sabía que sí había pecado ella en lo oculto, había traicionado a su marido, a su esposo, y esa era la prueba, quedaba estéril. Y óigame, para una mujer israelita, para una mujer hebrea, quedar estéril en aquella época era de lo más peor, era vista de lo peor, era vista como nada, era vista como que si fuera nada, ¿sí? Ahí había un menosprecio total para aquella mujer que era estéril. Y esas aguas, cuando leemos los textos acá en Números capítulo 5,
verso 11 al 31, pues lo que hacían eran eso, secaban la matriz de la mujer, ¿sí? Y la mujer eh, quedaba permanentemente estéril, ¿sí? Quedaba permanentemente estéril. Eso era lo que sucedía, algo muy terrible. Y eso era, como ya les digo, una afrenta muy grande en la época antigua. Ahora, se dice por los sabios que no hubo necesidad de llevar a cabo esta ley, pero eso es lo que creen los sabios, o sea, no es que haya una certeza, ¿verdad? Pero según ellos creen que no hubo necesidad de esta ley. Pero imaginamos que si se dio fue por algo, como les digo. Imaginamos que, bueno, los sabios dicen que no, que se cree que no hubo necesidad de ejercer esta ley, pero en realidad, conociendo al ser humano y sobre todo, ¿verdad? Todos los errores en que caía el pueblo de Israel, las faltas cometidas, los pecados que caía, no me extrañaría que no solo en una ocasión haya tenido el sacerdote que juramentara a alguna mujer en esta situación terrible. Y esto es solo mi pensamiento, ¿verdad? Porque como les digo, los sabios dicen que se cree que no se llevó a cabo esta ley porque no hubo necesidad. Pero, como les digo, conociendo al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, y conociendo cómo somos nosotros los humanos, pues yo digo en mi pensamiento, y esto lo digo yo, que creo que no solo una vez se llevó a cabo esta ley, ¿verdad? Sino que tuvo que haber más de alguna ocasión, o más de una también. Pero qué tremendo, mis hermanos, eh, y simplemente por el espíritu de celos. Muchas veces, eh, y como les digo, yo pienso de que sí se llevó a cabo esta ley y que en la mayoría creo que la mujer salió inocente porque sabemos del carácter y el temperamento judío y verdad que es muy fuerte, un, que muchos podrían decir machista hasta cierto punto también. Entonces, para mí sí es posible que esto haya pasado no solo una vez en la época antigua. Y bueno, pero acá nos deja claro ver que nuestro Jehová se preocupa por su pueblo, porque si no hubiese habido asesinatos terribles, como ya les dije, como los vemos ahora, hombres enfermos de celos, con el espíritu de celos, que matan a sus esposas, y algunas no son ni esposas, son novias todavía. Imagínense, ni se han casado y acaba con la vida de la mujer. Así que todo esto lo evitó nuestro Jehová. ¿Y por qué pasa esto en nuestra época? Porque no hay una ley en sí, ¿verdad? Contra los celos. Me refiero a los celos enfermizos, ¿sí? Porque sabemos que nuestro Jehová tiene un celo, pero el celo de nuestro Jehová es santo. El celo de nuestro Elohim es diferente al celo humano. Mientras nosotros los humanos eh, celamos por inseguridad, porque ¿por qué se cela a una persona desmedidamente? Porque hay celos enfermizos, por desconfianza, les dije, y también por inseguridad. Ajá, pero nuestro Elohim cela por la necesidad de ver, de proteger a su pueblo, de ser destruido, y por el honor de su propio nombre también. O sea, es un celo completamente diferente al celo del ser humano y que hubo necesidad de crear
esta ley entre el pueblo del eterno Jehová. Así que el tema de hoy es el espíritu de celos y hay que cuidarse de ese espíritu. Y que repito, no solo los hombres, las mujeres también tienen que cuidarse de ese espíritu de celos. Mujeres han destruido sus hogares por celos enfermizos, porque creen que el hombre les está pagando mal y el hombre trabajando y el hombre matándose por sus hijos, ¿sí? En el trabajo, ¿sí? Y, y la mujer ha destruido su hogar porque tiene celos enfermizos. Eh, y tanto el hombre como la mujer, cuando cela a su cónyuge, a su pareja, se vuelve tóxico, se vuelve tóxica. Así de claro, mis hermanos, ¿verdad? Es así de real. Y eso hace que la pareja peque y caiga en adulterio porque ya no es feliz en su hogar por los celos enfermizos de su pareja, sea el hombre o sea la mujer. Y al final cae en las redes del enemigo por, por su pareja que es tóxica en ese sentido. Y pues cae en la trampa del enemigo. Y el enemigo gana ventaja en la mente del creyente, sí, así como lo oye, del creyente aún. Porque cuando nos descuidamos, el enemigo gana ventaja en nuestra mente. Y entonces piensa diferente y dice, creía que le estaba pagando mal, pues ahora sí lo voy a hacer. Es triste, mis hermanos, pero eso es una realidad. Testimonios de, de amigos, de personas que conozco y testimonios muchos así hay. Por eso digo esto. Así que cuide su pareja, cuidemos nuestra pareja, nuestra esposa, usted mujer cuide su esposo. Eh, yo sé que todos cuidamos lo que tenemos y a eso me refiero que cuidemos, pero no con celos enfermizos. Tengamos mucho cuidado porque es un espíritu tremendo que los hogares, destruye los hogares y, y hay que tener mucho cuidado porque ese es un demonio muy conocido en el ocultismo, el espíritu de celos. Así que cuide su pareja, cuide a su esposo, cuide a su esposa, sí, cuídelo. Y hay un celo también diferente. Bueno, está el celo de nuestro Elohim, que ya dijimos que es muy diferente. Está el celo del que vemos acá en Números capítulo 5, verso 11 al 31. Y está el celo de aquella persona que junto con ese celo tiene envidia. ¿Sí? Está el celo de ver a otro que vive bien con su pareja. Está el celo de ver a otra que vive bien con su pareja. Y entonces quiere destruir a aquella familia, quiere destruir a aquella pareja, porque a él le fue mal, a ella le fue mal, y entonces tiene celo de aquella otra familia que está bien, de aquella otra familia que es unida, que se tienen amor. Así que vea usted, ahí ya vemos tres tipos de celos. El celo de Elohim, que es por el honor a su nombre y por proteger a su pueblo. El celo humano, que, que nos habla aquí Números capítulo 5, verso 11, 31. Y el celo también humano es, que lleva junto a él la envidia cuando ve a otro, ¿verdad?
eh, que, mm, que vive bien y quiere destruir el hogar de esa familia porque le tiene envidia, le tiene celos, que le ha ido bien a ese hogar, a esa familia. Así que, ¿qué debe de hacer la pareja? Debe de buscar la presencia de Jehová, no descuidarse de buscar la presencia de Jehová para resistir todo ataque del enemigo que le puede venir, que le puede venir con el espíritu de celos, que es muy común. Sí, es muy común que Satanás, Hasatán, ataque de esa manera, que mande espíritu de este tipo a las familias, a los hogares para destruirlos. Entonces, ¿qué hay que hacer? No descuidar tu vida espiritual. No la descuides. Y aquí tiene que ser ambos, tanto en los cónyuges, ambos, tanto el esposo como la esposa. Porque recuerde que ya ahora no son dos. Dice la escritura que ahora son una sola carne. Y si uno está débil, es una puerta de entrada para que el enemigo ataque al que está fuerte. ¿Por qué? Porque ya no son dos, ahora son uno. Espero que me esté entendiendo lo que trato de decir. Trato de decir que ya no es lo mismo como cuando estábamos solteros, como cuando éramos jóvenes, estábamos solteros, ahora ya no, ahora eh, no solo porque tenga los hijos y qué bueno, qué bendición, pero ahora que está casado usted con su esposa o usted con su esposo, si ahora que son eh, una sola carne, eso se refleja en el mundo espiritual también. Si su esposa anda débil, si su esposa, mejor dicho, no busca la presencia de Jehová, aunque el esposo busque, la esposa es una puerta para atacar a este varón que busca la presencia de Jehová y viceversa. Si el esposo no busca la presencia del eterno Jehová y la esposa sí lo hace, el esposo, por cuanto no busca la presencia de Jehová, es una puerta, una entrada que tiene el enemigo para atacar a aquella hija del eterno Jehová, a aquella sierva del eterno Jehová. Así que ambos tienen que buscar la presencia de Jehová para que no abran puertas espirituales que puedan afectarles su vida personal y su vida conyugal. Hasta aquí mi comentario, mis hermanos. Espero que les sea de mucha bendición. Muchas gracias a todos por su atención y espero que pues hayamos entendido lo que hoy nuestro Jehová nos ha querido hablar en este comentario que hemos traído hoy de la parashá de este bello Shabbat. Muchas verajot para todos. Nos escuchamos eh, en la próxima parashá, si Jehová si lo permite, el próximo Shabbat. Sigamos gozándonos y Shabbat Shalom a todos. Quien estuvo con ustedes, su hermano Nelson Méndez, quien les dice hasta la próxima. Shalom, shalom.